Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar de las novedades fotográficas del iPhone 13 y del iPhone 13 Pro. Y sí, vamos a dividir así el vídeo. Por un lado vamos a hablar del iPhone 13, que son el iPhone 13 y el iPhone 13 mini, y del iPhone 13 Pro, que son el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max, porque entre ellos este año no hay diferencias. El Pro Max este año no tiene nada diferente. Entonces vamos a dividir el vídeo en tres partes: hardware, novedades o implementación nueva de elementos nuevos de software, y después, por otro lado, las funciones exclusivas del modo Pro, que en este caso sería una sola función en exclusiva de los dispositivos Pro. Para empezar, vamos a hablar de ese hardware. En este caso, los iPhone 13 mantienen un sistema de dos cámaras, una cámara gran angular y una cámara ultra gran angular. A partir de ahora las llamaré angular y gran angular, porque si no son palabras de más, me van a hacer el vídeo muy largo. Esa cámara angular mantiene los 12 megapíxeles, en este caso tenemos un f1.6 en vez de una apertura de f1.8 como el año pasado, y tenemos un tamaño de fotodiodo de 1,7 micrones. El año pasado era de 1,6, avanzamos un poco más, ganamos más luz. Apple dice que aproximadamente un 40% más de luz. Después tenemos una cámara gran angular que también captura más luz, pero no tenemos ningún tipo de información, también de 12 megapíxeles, f2.4, 5 elementos en la lente, después diremos por qué es importante esto, y además tiene foco fijo. La gran novedad o el gran punto extra que tienen estos iPhone 13 respecto al iPhone 12 es que tenemos sensor Shift en el sensor principal, que es un sistema de estabilización propio en el sensor que, por ejemplo, teníamos el año pasado en el sensor principal del iPhone 13, del iPhone 12 Pro Max. Este año lo tenemos en todos los dispositivos y también en los iPhone 13 más económicos. Y después, cuando pasamos a los iPhone 13 Pro, aquí sí que notamos bastantes diferencias y hay bastantes avances. Por un lado tenemos esa cámara principal de 12 megapíxeles. Aquí tenemos una apertura focal f1.5, el año pasado teníamos f1.6 en el Pro Max, y tenemos un tamaño de fotodiodo de 1,9 micrones. Seguimos por detrás de Android. Android tiene dispositivos con 2 micrones. Sabemos que esta pequeña diferencia no marca tanto las fotografías, no hay un gran avance en la calidad, porque el año pasado el sensor del Pro Max era más grande que el del Pro y no había tantas diferencias, pero bueno, que lo sepáis. Evidentemente este sensor también está estabilizado ópticamente en el propio sensor, no en la lente, como sí que estarían las otras dos lentes, la gran angular y el teleobjetivo de 12 megapíxeles. Este gran angular es la gran novedad, por decirlo de alguna manera, o lo que todos esperábamos, ¿no? Que es, en este caso tenemos una apertura focal f1.8 frente al 2.4 del año pasado. Lo necesitaba, la verdad es que en este sentido Apple lo necesitaba. Tenemos 6 elementos para hacer la lente en vez de 5. Más elementos suele significar más calidad, hay más control de la nitidez, de la distorsión, de las aberraciones, de los cromatismos, y en general pues podemos tener algún tipo de corrección también de algún otro elemento extra. Y también en este caso pues lo que tenemos es autoenfoque, es la primera cámara gran angular que tiene autoenfoque en los iPhone. Y después tenemos un teleobjetivo, en este caso de 3 aumentos, el año pasado teníamos 2 y 2,5, al fin tenemos un poco más, tenemos 3 aumentos, seguimos por detrás de algunos flagship de Android, pero bueno, estamos más cerca. f2.5, perdón, f2.8, también de 12 megapíxeles. Estos sensores, como ya hemos dicho, están estabilizados ópticamente, el principal en el sensor y los otros en la lente, y después el gran añadido, el gran punto extra, es que todos estos sensores en los dispositivos Pro serán compatibles con el modo nocturno, muy necesario en el gran angular. Vemos que hay más luz, Apple creo que habla de un 92% más, es necesario también o así el modo noche, y también el teleobjetivo, que no es muy luminoso, con lo cual aún también se va a notar más. Ahora vamos a hablar un poco de las novedades genéricas, y aquí hay mucho que decir. Por un lado tenemos unas novedades que se comentaron en el iPhone 13 y otras que se comentaron en el iPhone 13 Pro. Las que se comentaron en el iPhone 13 Pro, algunas de ellas se dijo que se iban a incorporar el iPhone 13, y en la página de Apple sí que salen, pero no sé si están ya incorporadas, si van a salir después. A veces Apple hace ese tipo de cosas, no están 100% optimizadas. Bueno, vamos a hablar de ellas. El primero es el Smart HDR 4.0, una mejora importante. Evidentemente seguimos con el avance de la fotografía computacional, cada vez tenemos más opciones, cada vez funcionará mejor, rango dinámico, nitidez, detalle en las sombras, control de luces, bueno, todo ese tipo de cosas. Y después tenemos los estilos fotográficos, también comentados en el iPhone 13 Pro, y nosotros entendemos que también pasarán a los iPhone 13 estándar. En este caso es un modo que sorprende, porque te permite personalizar el estilo de fotografía. Es un tema de look, yo creo que no llegará quizás tanto a lo que otros podríamos pensar, a lo mejor quizás pensando en un tipo de preset a lo mejor del Lightroom, nos permitirá modificar algunas cosas, temas de tono, contraste, saturación, bueno, esos pequeños detalles, esos pequeños ajustes, y lo cierto es que sorprende, porque Apple no es precisamente la empresa
más conocida por permitir la personalización en sus dispositivos. Las fotografías ellos tenían clarísima que había que hacerlos así, por eso no tenemos modo Pro, por eso, bueno, diferentes cosas. Y este año pues añaden los estilos fotográficos. Ellos hablan para fotógrafos. Me gustaría probarlo, falta probarlo, ¿no? Porque es importante saber hasta dónde podemos llegar. Para algunos será suficiente, para otros fotógrafos no. No me imagino algunos fotógrafos que sigo en Instagram con un estilo muy marcado, con un tipo de tono en las sombras, con un tipo de tono en las luces, con unos negros muy profundos o con unos negros poco profundos, unos negros levantados en la curva de tonos, utilizar esto para editar todas sus fotos. Puede ser, quizás, en mi caso, para subir las fotos a las historias de redes sociales, pues sí que puede estar bien, ¿no? Generar eso, un poco más de contraste, un poco menos de saturación, un estilo que me gusta a mí un poco más a nivel personal y poder subirlos así. Eso sí que puede ser. Y bueno, ya hablando de Instagram y ya hablando de todo eso, tenéis enlace a mi Instagram en la descripción. Os recomiendo que me sigáis para estar enterados de los próximos vídeos. Y también tenéis en la caja de descripción, bueno, diferentes enlaces a diferentes tiendas y a la página de Apple por si se me escapa alguna especificación, cosa que va a ser bastante normal, y por si queréis saber más de los iPhone, porque yo no voy a hablar del resto de apartados, solo me voy a centrar en la fotografía. Y también tenéis un enlace a Buy Me a Coffee, que es una plataforma por si me queréis echar una mano para poder seguir creando contenido. Y ya visto esto, vamos a lo más importante, al Cinematic Mode o modo cine que llamó Apple, y que sí que es cierto que parece que es el gran cambio, el gran avance de este año, por lo menos para el público masivo. Y aquí hay una cosa muy importante, y es que hemos visto dos modos cine, aunque funcionen igual, aunque son iguales. Vimos una explicación, o yo entendí y vi con mis ojos una explicación en el iPhone 13 y otra para el 13 Pro. Entiendo que va a ser igual, entiendo que no va a haber diferencias, pero hay una cosa que sí que me gustaría comentar. Primero, lo que es el modo cine. En este caso, el modo cine se va a centrar mucho en hacer una profundidad de campo reducida. Y algunos me diréis, ¿qué es eso de la profundidad de campo? Bueno, pues la profundidad de campo, me estoy mirando aquí que tengo el monitor, es la parte que va enfocada de todo lo que tú estás viendo. En este caso, más o menos vendría a ser desde por aquí, que aquí ya empieza a estar enfocado, hasta mis hombros, más o menos, porque mi cámara está enfocando mi cara. Cuando más me acerco, cuanto más abro o cierro el diafragma, la profundidad de campo es mayor. Ahí tenemos más profundidad de campo, hay menos luz, evidentemente eso habría que compensarlo, pero bueno, no pasa nada, vosotros os enteráis de sobra. Como veis ahí, sale un poquito más enfocado todo. Y en este caso, pues puedo abrir, y también hay otro factor diferencial que os explicaré después. Entonces, esto parece que Apple pues simplemente va a enfocar o va a buscar enfocar qué partes de la escena tú quieres enfocada para ver otras partes con desenfoque, que es un lenguaje muy cinematográfico, de ahí ese nombre de Cinematic Mode o modo de cine. Entonces, cuando haya dos personas en la escena, siempre va a tener una enfocada, y cuando esa persona se mueva o se quite de la escena o se gire un poco y la otra siga mirando a la cámara, automáticamente va a cambiar el foco de una a otra. Apple tiene esa capacidad, tiene ese elemento para reconocer las caras, hacia dónde están apuntando. Las cámaras, por ejemplo, reconocen cabezas, reconocen ojos, reconocen caras, y en algunos casos pues enfocan al ojo, a la cara o lo que sea. Por ejemplo, mi cámara enfoca simplemente a la cara en vídeo. Esta cámara que tengo aquí, que es la Nikon ZFC, enfoca al ojo en vídeo, y bueno, hay más cámaras y hay diferentes opciones. Tú puedes seleccionar qué cara quieres que enfoque, qué ojo quieres que enfoque, pero lo tienes que seleccionar tú. Apple, supuestamente, un poco en función de los movimientos, va a ser capaz de distinguir hacia dónde quiere que enfoques. Si hay otro elemento que pueda considerar importante y tú te giras, o tú no sales en la escena o te quitas, pues va a aparecer. Y también dicen que hay un modo predictivo, que va a saber cuando alguien va a entrar en la escena, lo va a enfocar. Entiendo que aquí utilizará las diferentes cámaras para hacer un mapeado o para hacer algún tipo de cosa, porque si no, ¿cómo sabe que alguien entra en la escena? ¿Cómo vosotros sabéis cuando yo voy a introducir la mano? Es imposible que lo sepáis. Pues la cámara tampoco, a no ser que utilice el gran angular, que tiene más visión y que entienda que va a meterse un objeto dentro de ese plano, y si lo reconoce como una cara, pues en este caso que lo enfoque. Puede ser una de las opciones. ¿Qué pasa aquí? Que cuando llegamos a los Pro hablamos de lo mismo, pero vi unas pequeñas diferencias. Por un lado, en los 13 normales vimos unas escenas donde había una persona en primer plano, y cuando se giraba, el enfoque cambiaba y hacía una especie de focus hunting. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba buscando el enfoque. La cámara hacía ese elemento de enfoque. Si vosotros sacáis vuestro smartphone, lo cogéis y le dais un punto para enfocar, es probable que haga como este movimiento, ¿vale? Que es bastante habitual en muchos smartphones, y en este caso eso pues es normal, no pasa nada, entiendo que es un smartphone y entiendo que todo el mundo se tiene que adaptar a eso, pero hay un pequeño problema, hay un pequeño elemento, porque esto va a ser a través de software, o es lo que todos nos dimos a entender, porque evidentemente no hay esa poca profundidad de campo en un smartphone, no es como esta cámara, pero ahí yo he visto un problema, por ejemplo, y es en ese elemento en el que hace ese efecto de desenfoque, la persona está muy cerca de la cámara, ¿vale? Entonces yo me acerco aquí más, y cuanto más cerca estoy de la cámara y más cerca está
el elemento enfocado, o sea, el plano de foco está más cerca de la cámara, la profundidad de campo es menor. Entonces, si el objeto está muy cerca del iPhone, es probable que la parte de atrás sí que tenga un poco de desenfoque. Entonces, aunque quiera enfocarlo, ópticamente no va a ser capaz de enfocarlo. Entonces, eso se puede notar y podemos tener pequeños problemas. Sobre todo, pues ese tema del focus hunting, pues puede ser un problema. Y en el iPhone 13 Pro vimos otra cosa que me hace decir aún más que esto evidentemente va a ser por software, y es que nosotros podemos modificarlo posteriormente. Nosotros podemos decir si queremos f1.8, como sería este plano, o si queremos f2.8, f4, f5.6, y sale todo mucho más enfocado. Aquí hay un tema de luz, de adaptación de luz, pero bueno, no pasa nada, estáis viendo que hay todo mucho más enfocado. Nosotros podríamos, después de grabar, adaptar esto y podríamos seleccionar el punto que nosotros queremos enfocado. Si hubiera otra persona en esta escena y nosotros le decimos, quiero que enfoques aquí y que esté a f1.8, pero después quiero que pases a otra persona y que esté enfocado a f8. Entonces, esa persona va a estar más enfocada y el otro va a estar menos enfocado. Si quieres que esté todo más enfocado, pones una F más alta, y si quieres que esté todo más desenfocado, pones una F más baja. Esto es f1.8 y como veis, pues el fondo está bastante desenfocado. Y eso es lo que conseguiríamos con este modo. ¿A dónde viene aquí el problema? Bueno, el problema viene en el que el Pro tiene un sensor más grande, cuanto más grande sea el sensor, menor es la profundidad de campo, y una F muy pequeña de base, que es f1.5, y en los smartphones esa F es fija, a excepción de algunos modelos de Samsung de hace unos años, con lo cual la profundidad de campo aún es menor. Entonces, si yo me pongo muy cerca, como he hecho antes, hasta donde enfoque, no me puedo pasar, ya habéis visto que la parte de atrás se desenfoca más, de hecho el cartel de De Gruyne es completamente ilegible. Si me echo hacia atrás, veis que el cartel de De Gruyne es legible. Primero, porque estoy más cerca, y segundo, porque la profundidad de campo es mayor. Son dos elementos, ¿vale? En este caso, no solo uno, pero que sepáis que en ese caso, si yo me acerco mucho ahí, incluso entrará lo que es De Gruyne dentro de mi propia profundidad de campo. Prácticamente estará enfocado ahora mismo por lo que estoy viendo en el monitor. Con lo cual, ahí tenemos esas pequeñas diferencias, esos pequeños elementos que modificarán. Si hay una persona muy cerca del smartphone, muy cerca del smartphone, y está enfocada, si yo quiero desenfocar por software esa persona, podré hacerlo, exactamente igual que hace con lo demás. Pero si la parte de atrás está desenfocada, aunque la quiera enfocar por software, no va a ser capaz. Entonces, me gustaría probarlo. Yo intentaré probar los iPhone en algún momento, a ver si lo consigo. He intentado buscar alguna manera de conseguirlos. Esperemos no tardar mucho, a ver si hay algunos vídeos o si hay alguna manera de probar alguno, aunque sea de una manera muy rápida. Entonces, bueno, ya veis, ¿no? Ahí tenemos esos pequeños detalles, esos pequeños problemas, que lo cierto es que me gustaría ver, a ver qué tal. Además de esto, pues por lo que hemos visto, parece que funciona bien. Tenemos algunos problemas en esos cambios de plano, y después, pues bueno, sí que tenemos ese efecto de recorte, no deja de ser un modo retrato en vídeo, entonces es un recorte digital, no es como esto, que es un recorte, no sé si está ahí, es un recorte completamente óptico. Entonces, bueno, seguiremos teniendo esos problemas, habrá que ver en qué situaciones de luz funciona mejor o funciona peor, habrá que ver qué tal en general los colores y, bueno, un poco sobre todo tema de los pelos, que a veces siempre es un poco lo más complicado, o algunas situaciones así un poco complicadas, cómo va a funcionar. Y ya no me enrollo más, vamos a pasar al otro punto. En este caso, este año todos los iPhone 13 van a tener disponible vídeo HDR Dolby Vision, 4K 60 fotogramas por segundo. El año pasado los modelos estándar del iPhone 12 no tenían 60 fotogramas por segundo, solo tenían 30 fotogramas por segundo. Y ahora vamos a hablar del único modo que tiene los iPhone 13 Pro, el único exclusivo. Entendemos que hay otro medio exclusivo que comentaremos ahora. En este caso tenemos la grabación de vídeo en ProRes. El año pasado sacaron la foto en ProRes RAW, que nos permitía utilizar esa información RAW extra, unas fotos que ocupaban mucho más y teníamos mucha más información para editar, y este año tenemos codec ProRes. El codec ProRes se utiliza en cine de alta calidad. De hecho, yo, por ejemplo, con la grabadora esta que me estoy viendo aquí externa, podría grabar en ProRes a través de un SSD y se vería mejor, tendría más calidad que lo que estoy grabando directamente desde la cámara, tendría más información para modificar los colores, para que si esta camiseta pues está un poco oscura, la ponga un poquito más clara, esa parte de ahí del fondo está un poquito oscura, la pusiera un poquito más clara, pero a mí personalmente no me interesa, esta calidad me parece suficiente para el día a día. Pero con ProRes tendría más esa capacidad, y esto es lo que busca Apple, ¿no? Que la gente tenga esa capacidad con su smartphone de sacar la mayor calidad posible y de editar al máximo posible. Es como tener un JPG o tener un RAW. Si habéis hecho alguna fotografía, si habéis editado algo en Lightroom o Photoshop, pues que sepáis que es más o menos, o debería ser más o menos esa diferencia. No es así porque no es vídeo en RAW, pero sí que es un códec con mucho más peso. Más peso significa más información significa que puedes editar más cosas. Y otra de las diferencias, que es una de las diferencias que me imagino yo, en este caso es, a través de los iPhone 13 tenemos el escáner LiDAR. El escáner LiDAR lo que nos dará es una
mapeo una imagen 3D, una nube de puntos de toda la escena cuando estemos utilizando ese modo cinematográfico. Entonces entiendo que ese modo que nosotros nos dice dónde queremos escoger el punto de enfoque que hemos visto antes, entiendo que funcionará única y exclusivamente en los Pro, porque se anunció en los Pro, no en los 13 normales, cuando en los 13 normales se anunció otra cosa. Entonces yo entiendo que ese hecho de que tú puedas grabar y después puedas demostrar lo que quieres, primero debería funcionar mejor en los Pro, y además me imagino que casi va a ser una función exclusiva de los Pro, pero por ahora no lo sabemos. Con el escáner LiDAR puedes hacer un mapeado 3D de lo que está viendo la cámara, y si fusionas los dos elementos sabes a qué distancia está cada punto, lo que te permitiría enfocar o desenfocar los elementos que tú quieras o que tú necesites para conseguir ese efecto cinematográfico sin ningún tipo de problema y sin ese recorte digital que a veces hace el retrato, que puede quedar un poco raro. En principio sería la manera más potente y la mejor manera de hacer este efecto de modo cinematográfico. Y hasta aquí todo lo que tenía que decir de datos reales, ya he aportado un poco. ¿Y cuáles son mis pensamientos o qué opino sobre esto? Pues bueno, la verdad es que veo bien muchas de las cosas que ha hecho, veo muy bien el avance del gran angular. Me parece mal que no esté el gran angular en los dispositivos más económicos. Después veo bien el tema de poder grabar 4K 60 fotogramas en todos, en HDR. Creo que es un gran avance para que aquellos que quieran un vídeo de calidad puedan comprarse cualquiera de los económicos y lo vayan a tener. Después hay otra cosa que no he comentado, y es que este modo cine lo tenemos en Full HD a 30 fotogramas por segundo. Entiendo que hay una limitación de potencia, aún pese a que la 15 es muy potente, pasan todos los dispositivos, pero después, por ejemplo, el modo ProRes de vídeo solo lo podemos utilizar en 4K en los dispositivos de 256, 512 y 1 TB. El dispositivo de 128 GB se queda en Full HD a 30 fotogramas por segundo, y esto es, me imagino, por el almacenamiento, porque estos archivos ocuparán mucho, con lo cual te estás comprando un móvil de 1.159 euros para no poder utilizar una de las funciones principales en 4K. Hoy en día, pues lo cierto es que no tiene mucho sentido, y es algo que tengo que decir que me sorprende y me extraña un poco, ¿no? Entiendo que es por ese tema de almacenamiento, pero no tengo muy claro por qué. Creo que hay cosas que hay que mejorar. El gran angular de los dispositivos 13 normales hay que mejorarlo. Necesitamos más luminosidad y necesitamos un gran angular mejor. Creo que el teleobjetivo va a seguir un paso por detrás. Me gustaría verlo, y después pues los demás modos a ver qué tal se enfrentan al día a día y al usuario estándar. Evidentemente ellos dicen esto es lo que puede hacer una persona que ha ganado 2 Oscars con estas cámaras, pero es que una persona que ha ganado 2 Oscars puede hacer muchas cosas, incluso con cámaras malas, ¿no? O no tiene el que ver que una persona que no tiene ni idea coja eso y grabe un vídeo y le salga perfecto lo que está grabando, a que una persona que sabe lo que busca y que entiende el lenguaje cinematográfico sea capaz de hacer unos planos que tienen esa imagen o que tienen esa visión cinematográfica. Veremos a ver qué tal en la vida real, y veremos a ver qué tal la mayor parte de usuarios, a ver cómo se enfrentan a eso. Y la verdad es que poco más tengo que decir. Si tenéis alguna duda o queréis saber algo sobre los iPhone 13 que puedo intentar averiguar, o si voy a preparar algún vídeo en algún momento, me lo podéis dejar en la sección de comentarios. Espero que os haya gustado, que le deis a like, espero que os suscribáis si no estáis suscritos, porque no entiendo por qué, y nos vemos en el próximo vídeo.